Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy trataremos un tema polémico como son los benchmarks y voy a hablar sobre este tema seriamente ya que es algo que mucha gente le da importancia y voy a dejar ciertas cosas claras. Como veis en el título digo que los benchmarks son mierda y lo son. Por un lado tengo que decir que por ejemplo para los fabricantes son útiles para saber qué componentes escoger y demás, pero son totalmente inútiles para lo que la mayoría de la gente los usa, que es para comparar el rendimiento entre varios dispositivos. Para comparar el rendimiento y la velocidad hay tres formas de hacerlo. Una, y la más objetiva y real, es compararlos en la vida real. Por ejemplo, meterlos uno al lado del otro y someterlos a ciertas pruebas. Por ejemplo, ver cuál se abre más rápido, cuál ejecuta aplicaciones con mayor velocidad, abre los juegos más rápido, cuál tiene una multitarea más rápida y más fluida. Luego, por el otro extremo, tenemos ver la tabla de especificaciones. Por ejemplo, pues este tiene 2 GB de RAM y un procesador a 2.3 GHz, por decir algo. Y entre medio tenemos los benchmarks. Se quedan en un punto medio ya que son más reales que comparar las especificaciones, pero tampoco son algo comparable a verlo en la vida real, ya que son datos indicativos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué son los benchmarks? Los benchmarks son pruebas de rendimiento que someten al procesador y la RAM del dispositivo a ciertas pruebas, por ejemplo, correr ciertos procesos, mirar los datos de escritura y lectura de la memoria, crear y mirar los FPS al reproducir un vídeo y demás. Y esto saca un resultado en formato numérico. Este es un número relativo, es decir, hay muchas aplicaciones de benchmarks como por ejemplo Geekbench, Antutu y demás que te dan un número, por ejemplo 30.000. Y este número de por sí no es bueno o malo, sino que se tiene que comparar con la competencia. En este punto, y quiero decir que no es el punto del vídeo este, ni muchísimo menos, como sabéis hay muchas marcas como por ejemplo Samsung, HTC, LG, Asus y demás que trucan, y ahora veremos cómo, los benchmarks para mostrar números inflados. Por este mismo motivo, ya toda comparativa pasa a ser totalmente inútil y sin ninguna credibilidad, pero aún así este, como digo, tampoco es el punto del vídeo, aunque de por sí solo ya le quita cualquier veracidad a este tipo de comparativas. Para entender parte de esto, vamos a hablar sobre los procesadores. Cuando nos dicen que un dispositivo corre a 2.3 GHz y otro corre a 1.9 GHz, como sabéis, no significa que todo el rato estén corriendo a esta velocidad, por lo tanto, pues este podemos decir que es un 25% mayor. No, ni mucho menos. Esto es el tope al que llega el procesador. Por ejemplo, en un caso de que necesita el máximo rendimiento, llegaría a esa velocidad. Aunque, por ejemplo, para ejecutar la mayoría de cosas en la vida real, pues ambos podrían correr a una velocidad más que parecida. Entonces, aquí es donde entran los gobernadores. Los que hacéis el root a vuestros dispositivos y demás, y hacéis overclock y demás, sabéis que existen entre las configuraciones del kernel y del procesador los gobernadores, que son más que nada el control del comportamiento del procesador. Es decir, podemos ponerle el controlador PowerSafe en el que baja el rendimiento pues para mejorar la autonomía. Luego hay, pues digamos, gobernadores como On Demand o Interactive que van subiendo el rendimiento y finalmente tenemos, por ejemplo, Performance que pone el procesador todo el rato a su máxima velocidad. Entonces, para entender un poco las trampas que hacen los fabricantes, y esto es algo que hay que aclararlo, lo que hacen es decir, bueno, las marcas pueden decir, pues cuando haya tantas aplicaciones corriendo, pues subimos un poco la velocidad. Pues lo que hacen es que cuando se ejecutan los benchmarks, ponen el gobernador performance, es decir, el procesador irá a su máxima velocidad para que sí pues dé un resultado bastante superior al habitual, ¿no? Entonces esto simplemente quería aclararlo para que entendáis las trampas que realizan los fabricantes. Esto en parte también muestra que es falso, ya que pues distintas marcas pueden tener por defecto gobernadores en los que el procesador de, por ejemplo, 2.3 suele ir a 1.9 o uno de 2 vaya a 2 siempre, entonces daría resultados que ya de por sí son equivocados, pero este tampoco es el punto. Mi punto del vídeo es que el resultado de los benchmarks, incluido en un mundo ideal en donde todas las marcas pues juegan en igualdad de condiciones, aún así son falsos. ¿Y por qué me diréis? Evidentemente un punto que habréis pensado es el software. Por ejemplo, entre Windows Phone, iOS y Android es totalmente distinto, pero es que incluido dentro de Android tenemos las capas de personalización que pues ya bajan bastante, suelen bajar
el rendimiento y, por ejemplo, la velocidad de las animaciones, la fluidez de la multitarea y demás. Y esto es lo que es en realidad la velocidad, el rendimiento, al menos desde mi punto de vista, y no las especificaciones o el resultado de un benchmark. Como muestra de ello están la gama Nexus, así como, por ejemplo, ahora el Moto G, que en benchmarks no sobresale, pero es más fluido que la gran mayoría de dispositivos con Android, y aquí es donde realmente se ve la velocidad real, que es haciendo la multitarea, saliendo de las aplicaciones, entrándolo, abriéndolo y cerrándolo, y no en un dato indicativo que en parte pues sirve para darse una idea, al igual que las especificaciones, pero no os tenéis que basar ni en las especificaciones ni en los benchmarks para descubrir la velocidad de los dispositivos, y este es el punto que quería dejar claro en este vídeo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de gran utilidad, y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.